Capítulo 21. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Xchol de XD, y no obtengo ganancias escribiendo sobre ellos. Preveo una desaceleración. Tengo una tarea y ahora tengo que trabajar más, pero veré si esta se termina antes del año nuevo. El sudor se acumulaba en la frente de Naruto, que brillaba húmeda y resbaladiza bajo el sol de California. El heredero Gremory vestía pantalones cortos, zapatillas y una camiseta fina de color azul, pero no contribuía a mitigar el intenso calor de Los Ángeles en pleno verano. Las tierras del clan en Geena eran mucho más templadas y el calor repentino estaba haciendo que sus axilas se pusieran asquerosas y pegajosas. ¿Estás seguro de que este es el lugar correcto?, preguntó la pelirroja por tercera vez, mientras sus ojos azules recorrían el paisaje urbano para mirar a Sairaork. En contra de los deseos de sus nobles, los dos habían decidido que la primera salida la realizarían solo ellos dos. Si las cosas salían mal, al menos serían los únicos que recibirían críticas por ello. Estamos justo donde tenemos que estar, primo, el bueno de Boyle Ayres. A menos que quieras decirme que no confías en tu novia. Sairaork sonrió, el demonio mayor nunca apartó la mirada de la multitud del mediodía del fin de semana. El heredero de Bael saludó a unas cuantas chicas hispanas que lo miraban fijamente, haciendo que los estudiantes de secundaria se sonrojaran entre risas. Naruto no podía culparlos. Sairaork medía más de 1,80 m, era todo músculos y tenía una mandíbula que podía cortar acero. Estar de pie junto a su primo mayor hacía que el pelirrojo se sintiera mucho más bajo y feo de lo que era, aunque solo fuera porque su segundo cuerpo aún no había superado la pubertad. Fue casi suficiente para crearle a un hombre un complejo. Ella no es mi novia. Es cierto. Ella es tu prometida y la amas. Sairaork se burló, sus atractivos rasgos se torcieron en una cara de besos. Oh, Rabel, me has puesto un poco duro. Come mierda, bastardo. Poniendo los ojos azules en blanco mientras el demonio más alto se envolvía con sus brazos y comenzaba a hacer ruidos de besos, Naruto siguió adelante y comenzó a caminar por la calle. Dejó a Sairaork para que se recompusiese y dejase de perder el tiempo mientras mantenía los oídos alerta en busca de información. La habilidad de lenguaje del demonio tradujo instantáneamente el parloteo en español en sílabas más reconocibles en el cerebro de Naruto. El 99% de lo que captaría sería inútil, pero si pudiera captar la primera migaja de una pista, tendría algo en lo que basarse. Rabel había podido localizar una docena de barrios urbanos y suburbanos en todo Estados Unidos que estaban densamente poblados por inmigrantes mexicanos. Teniendo en cuenta que eran los descendientes modernos de los pueblos aztecas originales, si había alguien que pudiera haber regresado al culto de los mictlaneses, eran ellos. América Latina en su conjunto puede ser católica en general, pero los movimientos nacionalistas que se habían formado durante la descolonización tenían interés en las religiones tradicionales de sus antepasados. La fe traída por los colonos europeos estaba siendo rechazada como ajena, y ellos esperaban recuperar las mitologías tradicionales de su pueblo. El movimiento Mexicayotl fue uno de esos intentos, que se formó durante la década de 1950 y creció lentamente desde entonces. En cierto modo, Naruto podía respetar su espíritu, pero también reconocía que era inconveniente, por decirlo menos. Quizás en un mundo mejor el heredero Gremory podría haberse tomado el tiempo para aprender más sobre ellos. Pero Naruto no estaba en un mundo mejor. Estaba en este y no quería humanizarlos. Cuanto más los humanizara, más difícil sería matarlos a todos. Una mano rodeó la muñeca de Naruto, deteniendo bruscamente al chico de 14 años y obligándolo a mirar hacia arriba. El agarre de acero de Sairaork se hizo más fuerte junto con el endurecimiento de la mirada de Sairaork. «Estás temblando, chico», señaló el heredero de Bael, frunciendo el ceño. Él era. Los temblores recorrieron las extremidades de Naruto. Comenzaron en sus dedos, temblando como una serpiente de cascabel y se intensificaron a medida que se acumulaban lentamente a lo largo de sus brazos y hacia los músculos de su pecho. Era casi como si el mundo se estuviera volviendo grisáceo un poco ante él, desprendiéndose color a color a medida que la sensación de desequilibrio se apoderaba de su cráneo. Naruto era un hijo de la violencia, era un luchador y un asesino, pero nunca había sido un carnicero, y él, deberías volver a casa. Yo llevaré esta carga, Naruto. Y se mordió el labio. El sabor del cobre explotó en las papilas gustativas de Naruto, hirviéndolo y humedeciéndolo, y haciendo que todo el mundo volviera a derrumbarse. No, negó el pelirrojo, recordando frenéticamente lecciones de infancia olvidadas en otro mundo.
Respira lentamente, relaja todos los músculos y ahuyenta la ansiedad. El pulso de su corazón martilleaba en el pecho de Naruto, volviendo lentamente a niveles normales. Dije que estaba listo para hacer esto. No te estaba mintiendo. Solo necesito animarme un poco, eso es todo. Si tú lo dices, murmuró Sairaorg, soltándolo y dando un paso atrás. Una luz de preocupación todavía brillaba en los ojos del demonio de cabello oscuro. A pesar de todas las bromas de buen humor, Sairaorg había querido ir a la misión solo. Naruto podría tener la edad suficiente según los estándares de Geena para luchar y matar por su país, pero Sairaorg tenía debilidad por los jóvenes. No tenía derecho a interponerse en el camino de Naruto, pero aún así quería hacerlo. Terminemos con esto de una vez, gruñó Naruto con dureza, y el sonido desgarró sus cuerdas vocales. Ya habrá tiempo para emocionarnos como un mariquita cuando volvamos a casa. Dándole la espalda a su primo, Naruto miró fijamente las calles de Los Ángeles. No te pongas demasiado duro, pequeño. He visto a algunos hombres duros en mi vida y déjame decirte que eso puede hacerlos fuertes, pero también los vuelve frágiles. Tienes que recordar doblarte. Bonitas palabras, pero las dijo alguien que no conocía a Uzumaki Naruto. No había cambiado el mundo shinobi al cambiar de actitud cuando las cosas se ponían difíciles. No había salvado a Sasuke de una eternidad de soledad en las sombras al ser fácil de doblegar. Lo había hecho al ser el bastardo más testarudo que había. Naruto había jurado cambiar Geena, y se haría tan duro como fuera necesario para lograrlo. Los relámpagos azules fríos formaban arcos salvajes y se bifurcaban en una docena de corrientes separadas que volaban en una docena de direcciones distintas. La tormenta eléctrica se amplió antes de parecer detenerse de repente. Un momento después, el sonido de los pájaros cantando se acalló y luego toda la tormenta convergió rápidamente en un solo punto. Gruesos rayos de electricidad se clavaron en una aguja alargada. La corriente recorrió la punta en una fracción de segundo, disuadida por un grueso pomo de goma antes de girar y correr a lo largo de una cadena hasta atravesar una segunda púa de acero y caer en el suelo. Te lo dije. Boruto le hizo una seña obscena a Sasuke. Te odio. Mucho, se quejó el rubio caballero, incapaz de reprimir por completo la sonrisa de júbilo que se dibujaba en su boca. Una semana fue lo que Rías lo había convencido de dejar pasar, y aunque había tardado casi todo ese tiempo, esa semana era todo lo que Yuto tenía para dedicar. A cambio, su Sacred Gear había evolucionado. ¿Cómo crees que debería llamarla? Yuto admiró la espada demoníaca especializada por un momento. Su espada de conexión a tierra con relámpago parecía una aguja de tejer gigante. No tenía hoja. Solo terminaba en una enorme punta brillante que actuaba como un pararrayos. Protegiendo sus manos había una empuñadura de goma gruesa y una guarda de goma redonda. Una cadena colgaba desde aproximadamente un cuarto de la punta, bajando hasta una segunda aguja mucho más pequeña que conectaría a tierra cualquier corriente que atrapara con la espada. No me importa. Rías suspiró, mirando a su peón con una mirada verde azulada regañona. ¿Y tú también estabas haciendo un gran progreso?, bromeó la princesa Ruina. Casi pensé que seríamos capaces de rehabilitarte con la sociedad en general. Resoplando por la nariz, Sasuke miró a los otros dos demonios antes de considerar la espada recién creada. Bolt Redirect. Se aventuró a decirle Lucia. Parecía encajar con el esquema de nombres de Yuto. Que todo fuera breve y conciso. Está bien. Yuto se encogió de hombros, descartando su Sacred Gear con un pensamiento y haciendo que las diversas espadas demoníacas conjuradas esparcidas por el campo desaparecieran. Entonces, ¿puedo tomarme un respiro? ¿O tienes ideas más sabias para mí, oh gran sensei? Rías le hizo un gesto a su caballero para que se fuera antes de que Sasuke pudiera ofrecer una opinión. Está bien. Ve y descansa, Yuto. Sasuke tiene que entrenarse un poco. Sasuke observó a Yuto desaparecer rápidamente en la mansión. Luego dirigió sus ojos oscuros como el carbón hacia su inquebrantable amante. ¿Qué? Arqueó una ceja mientras la pelirroja lo miraba en silencio. ¿Tienes algo en mente? Tuve una idea, murmuró Rías distante, bajando su atención para observar los fuertes y pálidos dedos de Sasuke. ¿Consideras que tu Chidori es una especie de firma, no? El Chidori en sí, el Chidori Eisou, el Chidori Nagashi, el Chidori Senbon, el Chidori Katana, fuera de la magia común compartida por todos los demonios, todos tus ataques se derivan de ella. ¿Y qué? Preguntó Sasuke, reprimiendo el impulso de ponerse a la defensiva.
A diferencia de Naruto, él no había sido dotado con pozos casi infinitos de energía mágica, y había pasado muchos años tanteando en las artes de la hechicería. Había habido mucho que desaprender. En lo que a él respectaba, recrear su jutsu favorito de sus días como shinobi fue todo un logro. Entrenar hasta que pudo prescindir de la muleta de lanzar hechizos a través de glifos y formar toda la magia internamente fue solo la guinda del pastel. Es una técnica poderosa y muy versátil, aseguró Rías a su peón, levantando las palmas de sus manos hasta la cintura. ¿Pero no crees que es hora de diversificar? Para enfatizar, invocó una pequeña bola de poder de destrucción mezclado con rojo y negro en una mano. En la otra, acunó un orbe de fuego rojo sangre espeluznante. Confiar en un solo elemento es una debilidad. Sasuke tuvo que admitir que ella tenía razón. Cuando era un shinobi, nunca se había permitido depender demasiado de un solo tipo de técnica. Si bien había usado Chidori con frecuencia, también entrenó en varios Jutsu Katon. Y una vez que obtuvo el Mangekyo Sharingan, nunca se permitió oxidarse con ningún otro Jutsu a pesar de confiar en sus poderes de Doujutsu la mayor parte del tiempo. Es más fácil decirlo que hacerlo, señaló el demonio de cabello oscuro. Apretando los puños, Rías levantó la barbilla y sonrió. Te enseñaré, así que no tienes excusa para evitar esto. Aprende a tomar tu medicina como un buen chico. Si bien la postura era imperiosa, todo el efecto se arruinó un poco por el hecho de que Rías era aproximadamente medio pie más bajo que Sasuke. En contra de su voluntad, el Uchiha se encontró sonriendo de vuelta. Está bien, ya que estás tan ansioso por ello. Naruto golpeó las puertas de la iglesia como si fuera un tren bala, atravesando las puertas de abeto baratas y entrando en la capilla en una ráfaga de astillas. El sonido del grito preocupado de Sairaorg apenas pasó a través del viento que silbaba junto a sus oídos, pero el heredero Gremori no pudo detenerse. Él no se detendría. Si se detuviera, podría tener la oportunidad de reconsiderarlo. El hecho de que no sintiera ningún aguijón sagrado recorriendo su cuerpo confirmó sus sospechas incluso antes de ver los diminutos sigilos grabados en la piel de mármol de la estatua de Cristo de la iglesia. Si el edificio había sido consagrado alguna vez en nombre del Dios de la Biblia, ya no lo era. Y lo único que podía desacralizar una tierra era volver a consagrarla a un Dios diferente. La pequeña capilla estaba bajo una nueva administración, lo que significaba que todos los que estaban dentro eran blancos legítimos. Se oyeron gritos de sorpresa en el aire cuando media docena de hombres se pusieron de pie. 5 de ellos parecían asalariados normales y corrientes, con pantalones sencillos y camisas abotonadas. Solo el último parecía el típico matón nacionalista, con tatuajes tribales que se extendían a lo largo de los gruesos rizos de sus brazos. Naruto fue tras él primero. Naruto, que se desvaneció en la habitación en una estela de azul y carmesí, sacó de su bolsillo la navaja que había comprado a un vendedor ambulante. Todos habían acordado que, cuando el crimen estuviera consumado, no habría magia de por medio. Los asesinatos que parecían cometidos por simples humanos tenían más probabilidades de pasarse por alto que aquellos que tenían un hedor a magia en el aire. Al final, probablemente no haría mucha diferencia. Tarde o temprano, los atraparían, y entonces Geena los desautorizaría. Los 13 cielos fingirían creer que no habían sido un escuadrón suicida autorizado por el gobierno para evitar el conflicto de una guerra abierta con toda la facción bíblica. Naruto y sus camaradas probablemente serían ejecutados, y los aztecas vigilarían más de cerca a su rebaño. Todo lo que hizo fue asegurarse de que el número de muertos fuera mayor al final. Hizo que Naruto se sintiera como un maldito asesino en serie, y cuando la sangre caliente y pegajosa le salpicó la mano mientras cortaba la garganta del motociclista tatuado de mediana edad, se sintió aún más como un asesino repugnante. Lo siento, se disculpó ineficazmente con el hombre moribundo mientras la vida roja brotaba de las ruinas de la garganta del hombre. Luego se puso en movimiento de nuevo, un destello de acero a la luz parpadeante de las velas de la capilla. Una y otra vez truncó sus vidas inocentes, susurrando lo siento después de que cada cuerpo tocara el suelo. La navaja se rompió en la garganta del último hombre, dejando al arrugado abuelo a punto de morir asfixiado en lugar de que se le concediera la paz de una muerte rápida. Lo siento, pero tengo que hacer esto, Naruto casi suplicó a esos acusadores ojos marrones antes de que se quedaran vidriosos por la muerte. Mierda. La maldición de Sairaorg rompió el silencio mórbido como un disparo. El heredero de Bael echó un vistazo al aspecto salpicado de sangre de su primo más joven y sintió que se le revolvía el estómago. Sabía que debería haber dejado que el niño se quedara.
Chasqueando los dedos frente a unos ojos azules aturdidos, Sairaor despertó al pelirrojo con un agudo ladrido de su nombre. Naruto. Eres lento. Riéndose por lo bajo, Naruto volvió a centrar su atención en su primo con tal intensidad que Sairaor tuvo que retroceder ante la mezcla de hielo y desolación en el rostro del chico de 14 años. Eso es 6-0 para mí. La burla cayó en el aire pesado. Seguro, murmuró Sairaor con cautela, colocando una mano pesada sobre el hombro de Naruto y guiando con cuidado al hombre más joven fuera del desorden de cuerpos. Tuvieron suerte de que fuera de noche, o nunca se habrían salido con la suya con Naruto luciendo como si se hubiera bañado personalmente en la sangre de inocentes. No había forma de saber cuánto tardarían los humanos en llegar a la escena del crimen, y necesitaban salir y llegar a casa rápidamente. Tanto para poder tratar de averiguar qué hacer con su desconcertado primo como para asegurarse de que no llamaran la atención, ya fuera sobrenatural o de otro tipo. Regresemos y limpiemos un poco, ¿sí? Naruto tarareó su consentimiento sin palabras. Ravel estaba a punto de gritarle a Kuisa por preocuparse por 1.000.000.000 vez cuando Sairaor asomó la cabeza por las puertas de la biblioteca. Sairaor. La rubia mayor se animó al instante, cruzó la biblioteca a toda velocidad y rodeó a su rey como una luna en órbita. La reina estaba tan obviamente enamorada del hombre que eso le recordó a Ravel su propia falta de vida amorosa. La chica Fenex cerró el libro de golpe con un gruñido y lo volvió a meter en una de las estanterías antes de acercarse a la heredera Bael. Ya era hora de que volvieras, se quejó Ravel con voz estridente. El resto de la nobleza de Sairaor había sido enviada a otro lugar hacía horas. No era bueno tener a un montón de ellos reunidos si no querían llamar la atención. Lo que había dejado a Ravel con la chica Abaddon, cada vez más preocupada. La reina era bastante inteligente, pero se había vuelto cada vez más intolerable cuanto más se enojaba. Estaba a punto de atar a este Y. Ravel se quedó callada al ver la expresión completamente seria en el rostro del demonio de cabello oscuro y se tragó un repentino escalofrío de miedo. ¿Dónde está Naruto?, preguntó, con la mente acelerada. ¿Lo habían capturado? ¿Alguien o algo lo delató? ¿El pelirrojo había sido asesinado de alguna manera? Bueno, él, probablemente sea mejor que vengas a verlo por ti misma, murmuró Sairaor, abriendo más la puerta y poniéndose de pie, rígida. Kuisa, vete a casa. Yo me quedaré aquí un rato. Pero, ahora. Los dos nobles observaron cómo Kuisa se teletransportaba tristemente. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo mientras Sairaor guiaba con tristeza a Ravel por el laberinto de pasillos de la finca Gremory. La mansión parecía desierta, ya que la mayoría de los demonios mayores habían salido a dirigir el esfuerzo de guerra, y el aislamiento no hizo nada para calmar la preocupación de Ravel. ¿Puedes decírmelo?, gruñó Ravel cuando el estrés se volvió insoportable. Sairaor sacudió la cabeza lentamente. Lo mejor es que lo veas por ti mismo. Tuvimos éxito, pero él se encargó de todos los asesinatos. Y eso le afectó. Ravel exhaló lentamente y consideró las implicaciones de esa revelación. Rebuscando en sus recuerdos, intentó juntar los pocos fragmentos de psicología que se había molestado en estudiar. El estudio de la mente humana tenía algunas similitudes, pero eran una especie diferente a los demonios. Como todos los de su especie, Naruto había sido criado para matar. Pero el clan Gremory parecía más cercano a los humanos que muchos otros clanes demoníacos, por lo que su prometido probablemente se estaba estrangulando con la culpa por lo que había hecho. Ella solo esperaba no entrar y verlo teniendo un brote psicótico. Aquí es donde te dejo. Sairaor se detuvo frente a una puerta a mitad de uno de los pasillos. No pude comunicarme con él, pero tal vez tú tengas más posibilidades de hacerlo, ofreció con incertidumbre, moviéndose a un lado. Buena suerte. Ravel se enderezó y asintió antes de entrar a la habitación. Era una de las muchas habitaciones que había repartidas por la enorme mansión, limpias y ordenadas por una legión de sirvientas. Rápidamente examinó la habitación, pero la encontró vacía. Silbido. La rubia miró nerviosamente una pequeña puerta en la esquina opuesta de la habitación. Podía escuchar el leve sonido del agua corriendo, lo que significaba que Naruto estaba en la ducha. Su prometido estaba en la ducha, el vapor envolvía su cuerpo desnudo. Tal vez incluso estaba pasando una pastilla de jabón sobre los planos jóvenes pero musculosos de su estómago. El calor inundó el rostro del obispo. Mal Ravel. No era el momento de explorar pensamientos perversos. El heredero Gremory no estaba en la ducha mojado y listo para retozar. Estaba deprimido por haber asesinado a un puñado de humanos.
Era más probable que se estuviera ahogando en la bañera. Su rostro se puso pálido y Ravel se tambaleó por el dormitorio para flotar ansiosamente frente a la puerta pintada de blanco. Presionando una mano contra la superficie, la rubia la empujó suavemente y dejó que la losa de madera se balanceara hacia adentro unos centímetros. ¿Naruto? Después de un largo momento, la voz de su prometido resonó en el baño de mármol. Hola, Spitfire. Había tanta derrota en su tono que, antes de que pudiera detenerse, se deslizó hacia el baño lleno de niebla. Ignorando el calor húmedo, cruzó con cautela hasta que estuvo de pie junto a la ducha. Dándose la espalda con cuidado a la cortina, la obispa reunió coraje antes de balbucear un saludo. Hola. Escuché que no te estaba yendo muy bien. La sangre que le subía a la cabeza la iba a hacer desmayarse. Ella lo sabía. Ravel iba a caer al suelo y terminar haciendo el ridículo como una tonta de un anime de Rías. Naruto respiró profundamente antes de soltar una risa amarga. Eso me dijeron. Ravel cruzó los brazos sobre el pecho y se agarró los bíceps con tanta fuerza que sus uñas empezaron a atravesar el satén rosa de su vestido. No fingiré saber cómo te sientes, se mordió el interior de la mejilla. Pero sí sé que hiciste lo correcto. Tonterías. Ravel apretó la mandíbula con tanta fuerza que se sorprendió de no romperse un diente y se armó de valor. Luego se dio la vuelta y sacó una mano cuidada para agarrar la cortina de la ducha y arrancar la tela de la barra. Bueno, no estaba desnudo. Gotas de agua comenzaron a caer casi instantáneamente sobre su rostro y su pecho, pero Ravel las ignoró. Naruto estaba sentado con las rodillas hasta el pecho en el fondo de la bañera. La ducha caía sobre el pelirrojo, empapando sus mechones rojos hasta que quedaron tan oscuros como la sangre que ella podía ver saliendo lentamente de su camiseta azul y corriendo por el desagüe. Ravel ignoró la mirada de asombro de Naruto y se metió en el agua y se arrodilló frente a él para poder mirarlo a los ojos. Sus rizos se deshicieron rápidamente cuando su cabello rubio se empapó y cayó sobre su espalda en un desorden desordenado. Al menos su vestido era rosa y grueso en lugar de blanco o fino. No había venido a darle un espectáculo a Naruto. Esta vez, al menos. Escúchame, ordenó, levantando las manos para cubrir las pálidas mejillas de Naruto. Las puntas afiladas de sus pulgares estaban a escasos milímetros de pinchar los párpados del pelirrojo, pero ninguno de los demonios les prestó atención. Hay millones de vidas que dependen de ti. ¿Tendrás que hacer cosas que no quieres hacer? ¿Cosas que odias? Sí. Y sé que las harás, porque te conozco, Naruto. Eres un buen hombre y nunca le darías la espalda a este país cuando te necesita. ¿Qué te hace estar tan seguro? Veamos, el obispo decidió salpicar su ejemplo con la verdad. ¿Sabías que debido a nuestra capacidad curativa, el clan Fénix prefiere el castigo corporal? Desde que era una niña, si me portaba mal, mi abuelo me golpeaba hasta romperme un hueso o dos. ¿Qué? Rugió Naruto, poniéndose de pie como un cohete y arrastrando al rubio con él. Ese maldito bastardo. Le sacaré el cerebro por el maldito culo. Le romperé todos los malditos huesos del cuerpo y veré si le gusta. Una suave risa brotó de la boca de Ravel y dejó caer las manos del rostro de su prometido para posarlas sobre sus hombros. Es por eso. Sé que eres un buen hombre, porque si digo algo así, al instante te olvidas de tus propios problemas a favor de los míos. Siempre estás poniendo a los demás antes que a ti mismo. ¿Cómo podría alguien así ser una mala persona? Naruto se quedó boquiabierto al ver la sonrisa traviesa de Ravel. Pero tú, ¿eh? Sacudiendo la cabeza para quitarse la conmoción, miró con enojo al teruco antes de suavizar su expresión y convertirla en una sonrisa cansada. Eres una verdadera perra, ¿lo sabías? Estás a punto de darte cuenta de esto. Vamos, muchacho. Sigue el ritmo. Tienes que admitir que fue algo bastante sucio mentir acerca de eso. Bueno, no fue una mentira tan grande. Uy. Disculpe. ¿Cuándo exactamente acepté esto? Probablemente fue en la época en que le dijiste a Koneko-chan que la forma más rápida de mejorar era el miedo al dolor, y comenzaste a lanzarle tu Chidori Senbon para que se moviera más rápido. Mierda. ¿A qué no le guiñó el ojo con una expresión de diversión sádica? Luego invocó dos círculos rúnicos amarillos brillantes y comenzó a lanzar descargas de rayos dorados contra Sasuke. Menos esquiva y más lanzamientos, Sasuke. La reina cantó con voz melodiosa, flotando tras la figura esquiva de Luchia y lanzándole más rayos de electricidad. Sasuke se agachó para esquivar un zigzagueante crujido de magia, resopló molesto y miró a Rías con enojo.
En realidad, no era tan hipócrita como para enojarse porque ella usara las mismas tácticas que él había usado durante las pocas lecciones de Kenjutsu que había podido darle antes de que sus estilos tuvieran que divergir, pero eso no lo hizo más agradable. Rías solo le hizo un gesto de disculpa a su peón. No me hagas ir allí. Esquiva menos o tendré que ayudar a Akeno a lanzarte más. Gruñendo ante la advertencia, Sasuke se detuvo en el suelo y se giró para mirar a Akeno. Los ojos oscuros brillaron con determinación mientras el Uchiha se concentraba en su interior. Más profundamente, en el flujo de energía sobrenatural que recorría su carne demoníaca. Más profundamente, en el mar creativo y emocional que había alimentado involuntariamente desde que renació en Gehenna. Al final, no era que no fuera capaz de manejar el fuego. Había hechizos muy generales que se enseñaban comúnmente a todos los demonios, y la capacidad de lanzar un glifo circular y usarlo para convertir la magia en una explosión de llamas o agua no era demasiado difícil. La parte difícil fue convertir ese fundamento tan básico en algo más poderoso y único. El Chidori en sí era poderoso porque omitía las restricciones de las runas y dependía solo de magia eléctrica pura doblada sobre sí misma una y otra vez. La magia elemental de Akeno era tan feroz porque había creado el encantamiento del diablo con los hechizos sintoístas que su madre le había transmitido. Cuando el ángel caído hablaba en serio, en lugar de simplemente intentar darle un pequeño aguijón a Sasuke, sus ataques eran 10 veces más poderosos que las débiles llamas vacías que Sasuke podía devolver confiando en la magia común. Un rayo ámbar pasó por la mejilla de Sasuke, casi acariciando la piel mientras dejaba una punzada punzante a lo largo de la pálida piel del rostro de Uchiha. No le prestó atención, dando vueltas y vueltas en el curso de sus pensamientos. Mientras se quedara quieto, la puntería de Akeno sería más que suficiente para mantener los hechizos dolorosos pero no dañinos. ¿Por qué te detuviste?, cuestionó la reina, dejando que un cuidadoso chorro de su magia fluyera hacia el músculo del muslo de Sasuke. Bajo su mirada, la pierna de su amiga se contrajo ante la corriente, pero se mantuvo firme e inmóvil. ¿Te rendiste? O tal vez, se llevó una mano a la mejilla y suspiró lentamente. ¿Tal vez decidiste que eres una buena masoquista? Ninguna respuesta. Los ojos negros de Sasuke permanecieron silenciosos y afilados como una víbora mientras sopesaba a la sacerdotisa del trueno. Cada pulso de su corazón parecía más lento, su expresión se volvió más fría y más centrada. No te detengas, ordenó con voz apagada, haciendo que los rostros de las chicas se tensaran con preocupación. Cuando Sasuke se entrenó con Orochimaru, una lección que le habían inculcado una y otra vez fue la importancia de la meditación. El científico rebelde había insistido una y otra vez en la importancia de despejar la mente para dedicar toda la energía a la búsqueda del conocimiento. Si la mente estuviera tan quieta y afilada como un trozo de hielo, atravesaría la niebla de la ignorancia mediante el poder del razonamiento. El Uchiha nunca se había adaptado a eso como lo había hecho su instructor. Orochimaru podía caer en meditación en cualquier lugar y en cualquier momento. El Zenin podía mirar el latido de una vela, sumergirse en el murmullo de una multitud, entregarse al flujo del viento. Comparado con el científico, Sasuke había sido un niño inquieto, incapaz de dejar de concentrarse en la sed de venganza en los momentos de tranquilidad cuando se quedaba solo con sus pensamientos. Sasuke solo había dominado dos formas de meditar. La primera era pararse bajo el estruendo de una cascada. La belleza y la fuerza combinadas eran capaces de infundir cierta sensación de serenidad en la mente de Uchiha. El segundo era lo que Orochimaru, sádicamente divertido, había llamado el aniquilador. Un dolor implacable, puro. El borde brillante de la agonía atravesaba la niebla de los pensamientos ajenos, obligando al cuerpo a liberar un cóctel de hormonas en el instinto de luchar o huir. Todo se veía obligado a volver a un solo propósito, la mente buscando la verdad como una brújula infalible. Fue el segundo método de meditación al que recurrió Sasuke ahora, dejando que los golpes de una Akeno cada vez más agotada recorrieran la carne de su cuerpo. Los rayos eran mucho más llamativos en comparación con el veneno que Orochimaru había preferido, pero funcionaba. No te detengas, exigió de nuevo, hundiéndose en el dolor. Todo se fusionó en un único propósito cristalino: el fuego. La electricidad de Chidori era, en cierto modo, una llama fría. Cuando era un shinobi, esa similitud entre el Katón de su juventud y el Raitón de su adolescencia parecía casi imitar al propio Sasuke. El fuego caliente y el relámpago frío se retorcían sin cesar, buscando salidas para fluir a través del universo y hacia él. Así era la energía. Cuando la magia del rayo se movía, lo hacía con una intención gélida e implacable.
Iba desde su corazón hasta su mano y salía al aire en una tormenta parpadeante que buscaba el camino de menor resistencia. Dar forma al Chidori consistía en introducir resistencia, proporcionando muros con forma de magia que contuvieran la electricidad directamente o la dirigieran. El fuego no buscaba la ruta más corta y eficiente. El fuego quemaba. Se alimentaba de sí mismo y de todo lo que lo rodeaba, arrasando porque necesitaba un flujo constante de combustible para sobrevivir. La mera existencia de un camino por el que transitar no era suficiente, ese camino tenía que estar sembrado de un rastro de sacrificios que destruir. Si la magia del rayo requería atar todas las pasiones hacia un propósito común y avanzar infaliblemente hacia el fin, la magia del fuego requería liberar todas las pasiones y dejarlas buscar lo que quisieran. El rayo era una hechicería de la mente. El fuego era un encantamiento del corazón. Los demonios eran criaturas de pasión. Ceder. Sasuke respiró profundamente, aprovechando la lenta inflación de sus pulmones. Sus ojos oscuros se entrecerraron y siguieron de una chica demonio a la otra. Dejen de preocuparse, les dijo, dando un paso adelante mientras el último hilo débil de los hechizos de Akeno se cortaba por completo. Sé lo que hago, le informó el Uchiha a Rias antes de volverse hacia Akeno, que tenía el ceño fruncido, y soltar una risita nostálgica. ¿Te pareces a mi madre? ¿Qué? La sacerdotisa del trueno parpadeó confundida mientras Sasuke se acercaba. Tenía una mirada similar cuando estaba preocupada. Sasuke se detuvo frente a la desconcertada reina y levantó la mano para pincharla entre las cejas. Al igual que tú, se arrugaba allí mismo. Pero nunca llevaba el pelo como tú. Se hizo el silencio mientras las dos mujeres se quedaron boquiabiertas ante su repentino vuelo de fantasía. Sasuke se encogió de hombros, extendió la mano y tiró de la liga que sujetaba los mechones oscuros de Akeno en una cola de caballo. El cabello es más largo, pero por lo demás podría ser su gemela. Suspiró con nostalgia, echándose hacia atrás. No tienes por qué ponerte tan nervioso, le sonrió a Rias cuando la princesa de las ruinas hizo un movimiento fallido para alcanzar su frente. No me ha trastornado el cerebro. Solo estoy siguiendo el consejo que me diste. ¿Qué consejo? Los demonios son criaturas de emociones. Eso es lo que me dijiste. Ira, odio, amor, lujuria, cuanto mayor sea la fuerza de tus deseos, mayores serán tus hechizos. Sasuke bajó la mirada para mirar con expresión contemplativa la palma vacía de su mano y extendió la mano. Buscó la felicidad silenciosa que obtuvo al burlarse de Koneko y Yuto. Buscó la ira absoluta que había sentido cuando el Tengu derribó a Rias. Buscó la desesperación que había reconocido cuando decidió que no podía permanecer al lado de Naruto esta vez. Buscó la vergüenza y el deseo que había tenido, todos esos meses atrás en el baño. Sasuke recurrió a su magia. Y su magia llegó hasta nosotros. Koujin. El fuego crepitó y llenó la copa de su mano derecha, brillando con una mezcla de amarillo y rojo. Sasuke no necesitaba ninguna estructura rúnica en la que apoyarse ni ninguna herramienta como muleta. Lo único que le faltaba era pasión. 5300 palabras. Mucho más rápido de lo que pensaba. Puede que haya un par de errores más de lo habitual, ya que voy a publicar esto antes del trabajo. Seguiré trabajando en ello. Disfrútalo. Lo único que quería señalar fue que un crítico comentó que Naruto realmente no nos sorprende a pesar de que todos hablan de lo fuerte que es para su edad. Recuerden que en realidad no ha estado en ninguna pelea real. La pelea con Rias se trataba de que él no quería lastimarla y luego la terminaba instantáneamente cuando lo decidía. Todas las peleas posteriores fueron esencialmente él matando al enemigo de 1 o 2 golpes. Es un poco difícil darlo todo cuando la diferencia de poder es tan grande.